Bienvenidos a este episodio con Iglesia Inviar. Estamos tocando sobre el estudio bíblico cronológico y en este episodio, esta enseñanza, vamos a tocar sobre el drama entre Caín y Abel. Vamos a estar leyendo de Génesis capítulo 4, que dice en verso 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová que con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín, a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Esta historia es muy importante porque desde el libro de Génesis, el Señor nos muestra que va a ocurrir drama en las familias. Y cuando hay lío, uno se tiene que acordar que el Señor quiere hablar con nosotros sobre esos líos. Y en esto vemos que Caín tiene un problema no solo con Dios, pero con su hermano Abel. Ellos habían tenido un tiempo de ofrenda al Señor. Y la Biblia dice que Abel ofreció de los primogénitos de sus ovejas. Pero Caín ofreció en su tiempo. Él ofreció de la tierra. Esto es importante porque en el tiempo de Adán y Eva, cuando ellos habían salido del huerto de Edén, el Señor había sacrificado a un animal para proveer túnicas de piel para Adán y Eva. Y eso es importante porque ahí vemos que el Señor establece un modelo que tenemos que sacrificar a un animal que derrama sangre para tener un sacrificio que agrada al Señor. Y también que cubre nuestra inmundicia. Entonces aquí vemos que Caín y Abel hubieran aprendido eso de la historia de sus padres. Pero en este tiempo solo Abel ofrece de las ovejas y Caín del fruto de la tierra. En su tiempo, que la Biblia dice aconteció andando el tiempo. Veamos que en esta historia, del punto de vista de Hebreos capítulo 11, dice de esta manera en verso 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Por qué es importante ese verso? Porque Abel ofreció a Dios un sacrificio por fe. No leemos que Caín ofreció un sacrificio por fe. Romanos 10 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, podemos asumir bíblicamente por principio de la palabra que Abel escuchó
palabra de Dios para ofrecer de las ovejas. Pero Caín no ofreció por palabra de Dios, porque no fue un sacrificio por fe. Pero en Caín ofreciendo un sacrificio que no era por fe, el Señor trató de lidiar con Caín sobre ese sacrificio. Y se acerca el Señor a Caín y habla con él. ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y el Señor le dice, si bien hicieres no serás enaltecido, y si no hicieres bien el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. El Señor le habló a Caín y le dio oportunidad para arrepentirse y corregir su error con el Señor. Pero Caín ignora la misericordia de Dios y en verso 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová otra vez habla con Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y el Señor se enoja. Es tan tragedia tan grande que Caín mata a su hermano y no está disponible para matar a una oveja para sacrificar al Señor. Él pone más esfuerzo para matar e eliminar a su hermano de su misma familia que sacrificar una oveja, un animal hacia el Señor. Y vemos esa actitud muchas veces en el cuerpo de Cristo. Personas que están dispuestas a matar la reputación o el carácter de su hermano y no a matar a sus propias carnes y cometerse o someterse al Espíritu Santo para hacer lo que el Señor quiere que ellos hagan. Hay personas que ponen más esfuerzo a derrotar o hablar mal o chismear sobre otra persona y no usar esa misma energía para batallar contra los huestes espirituales de Satanás. ¿Cómo puede ser eso? Del cuerpo de Cristo. Pero lo vemos desde el principio de la Biblia en el libro de Génesis entre Caín y Abel. Ahora, veamos esto también en el contexto de la familia. Adán y Eva habían recibido en Génesis capítulo 3 una promesa de Dios que ellos iban a recibir una semilla por sus hijos que iba a derrotar a la serpiente. Y cuando Caín nació, dijo Eva, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces, en la mente de Eva, Caín fue la voluntad de Dios y una bendición de Dios. Y yo me imagino en la humanidad de Eva que ella puso a Caín en la posición de la promesa que Dios había dado en Génesis 3. Y cuando también tuvieron a Abel, ellos vieron más bendición todavía y con expectación esperaban victoria sobre la serpiente que había causado problemas para ellos en salir del huerto de Edén. Pero lo que pasa es más trágico. Y eso es que Caín mata a Abel y Caín termina en maldición con Dios.
Entonces, yo me imagino que Adán y Eva tenían una turbulencia emocional en este momento viendo a sus hijos en este problema. Y Caín fue echado por el Señor, y la Biblia dice que Caín habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Y esto es muy triste porque Caín termina castigado por Dios. Y hay una señal sobre él que todo hombre hubiera visto que Caín estaba debajo de una maldición. Ahora, no solo es esto un principio para nosotros en las cosas que nosotros lidiamos en el cuerpo de Cristo, quizás nuestras propias familias, pero el Señor siempre tiene un plan. Porque vemos que Set viene después de todo esto. En verso 25, la Biblia dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. El Señor siempre tiene un plan. Ahora revisemos el proceso en que Caín batalló contra su carne. Porque el Señor dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Santiago nos habla sobre el pecado también. Y él dice, cuando la codicia es sembrado en nuestro corazón, después viene el pecado. Y después del pecado, la muerte. Entonces, hay un proceso en cómo el pecado desarrolla en la vida de uno. Y vemos que el Señor le dice a Caín que el pecado está a la puerta. Y con todo esto a ti será su deseo. Mira, en esto aquí vemos que el Señor habla del pecado como que si está esperando a la puerta. Y la puerta que nos guía al pecado se llama tentación. Y todos nosotros lidiamos con tentaciones. Y solo porque somos tentados no significa que hemos pecado. Pero es cuando caminamos por la puerta que se llama tentación, caemos en pecado detrás de esa puerta. Y el pecado tiene deseo para agarrarse de nuestras vidas. Pero el Señor le dice a Caín, y tú te enseñorearás de él. El Señor le estaba diciendo, estaba profetizando sobre Caín una oportunidad de ejercitar poder sobre el pecado. Pero Caín rechazó lo que el Señor profetizó. ¿Cómo puede ser eso? Que nosotros rechacemos lo que el Señor nos da oportunidad para recibir. El Señor nos hizo con libre albedrío. Y Caín ejercitó su esfuerzo no para corregirse con el Señor, pero para matar a su hermano y rechazar la misericordia de Dios. Todos nosotros vamos a ver las puertas de tentación para el pecado. Pero es la voluntad del Señor que nosotros ejercitemos poder, autoridad y dominio sobre esas puertas y tentaciones para que vivamos en alineamiento con su Espíritu. Nosotros vemos que con el pecado y la tentación,
es una fuerza que no solo los humanos han lidiado con ella, pero también Satanás él mismo lidió con el pecado y la iniquidad. En Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28, nosotros vemos que Satanás, antes que era Satanás, él era Lúcifer, él cayó en pecado. Un ángel de Dios, un querubín ungido, cayó en pecado. Y la Biblia nos muestra que él también se sujetó al pecado. Y Lúcifer sabe que el pecado, si puede causar derrota en un ángel, puede causar destrucción en un humano. Y Satanás sabe las consecuencias del pecado. Y él siempre está tratando de causar esa misma derrota en los humanos. Porque Satanás no es nuestro problema más grande. El problema más grande para nosotros es la carne y el pecado. Cuando nosotros podemos ejercitar dominio sobre la carne y el pecado, Satanás no es un problema. Porque nosotros estamos caminando en el poder del Espíritu, diciéndole el no a la carne. Y le podemos decirle no a Satanás. Esa es la autoridad espiritual y el dominio espiritual. El poder de Dios madurado en nosotros. Vemos ahí el ciclo de la tentación formándose en pecado, formándose en muerte. El ciclo que Lúcifer se dejó sujetar a ella porque él violó su diseño angélico y hizo su propia decisión y trató de ejecutar un libre albedrío que él no tenía y no tuvo derecho en su propósito en creación, y él fue echado de los cielos. Ahora nosotros como humanos tenemos otro chance porque no habitamos en el cielo todavía. Nosotros no éramos residentes del cielo antes de la creación, los ángeles sí. Entonces cuando ellos pecan, son echados del cielo. Pero los humanos, porque vivimos en la tierra ahora, tenemos otro chance para arrepentirnos. Entonces, aquí vemos que Satanás trata de guiar al humano a la misma fuerza del pecado que Satanás también fue sujetado por ella. Pero por el Espíritu nosotros tenemos poder sobre el pecado. Entonces, la historia de Caín y Abel es una historia que nos ayuda a entender cómo batallar contra la tentación. Que el Señor quiere hablar con nosotros en cómo lidiar con la tentación. Y Él siempre ha hecho para nosotros una liberación, una oportunidad de victoria sobre el pecado y la tentación. Siempre hay un camino de justicia y pureza para el creyente. No hay excusas para ninguno de nosotros en las tentaciones que tenemos en la mente, en nuestras palabras, en nuestros hechos, en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestros cuerpos. El Señor siempre ha hecho una oportunidad para nosotros enseñorear sobre el pecado. Y gloria a Dios por eso. Ahora en capítulo 5 nosotros leemos sobre unos linajes, el libro de las generaciones de Adán. Y vemos en verso 21 que hay un hombre que es mencionado que se llama Enoc. La Biblia dice que Enoc fue hijo de Jared. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Metusalén. Y caminó Enoc con Dios.
después que engendró a Matusalén. 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Qué poderoso vemos esa manifestación del poder de Dios, no solo en Enoc, pero similarmente en Elías y también similarmente en Felipe, en Hechos. Y vemos aquí que Enoc engendró a Matusalén. Y después que Matusalén fue engendrado por Enoc, la Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Ahora, esto es importante porque Matusalén significa el hombre del dardo en el hebreo. Y cuando vemos a la etimología de ese nombre Matusalén, significa conflicto. Entonces, Enoc, cuando él engendró a Matusalén, él tuvo conflicto. Había unos dardos en su vida. Pero después que engendró a Matusalén, la Biblia dice, Enoc caminó con Dios. Por eso, también Enoc aparece en Hebreos capítulo 11. La Biblia dice de Enoc que en verso 5, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo fue que Enoc agradó a Dios? Yo creo esto con todo mi corazón, que cuando Enoc tuvo esos dardos en su vida, tuvo ese conflicto en su vida, él dejó que sus conflictos, sus problemas, los ataques, le ayudara a él a caminar con Dios. Si nosotros dejamos que todos los problemas y las circunstancias malas en nuestras vidas nos guíen al Señor, nos convertimos en invencibles. Nos convertimos en más que vencedores. Enoc dejó que sus problemas lo guiara al Señor. Y esto agradó a Dios. Y él fue traspuesto. Y la Biblia dice, en similar manera, que la iglesia de Dios en los últimos días va a ser traspuesta también. Cuando Jesucristo llama a su iglesia, la iglesia va a subir a los cielos y se va a encontrar con su Señor. Porque en la iglesia también va a agradar a Dios, como Enoc agradó a Dios. Y nosotros tenemos que dejar, como la iglesia de Dios, que nuestros problemas, los conflictos, los dardos del enemigo y quizás de personas nos guíe a un lugar donde tenemos comunión con Jesucristo. Yo te animo que leas un poco de Génesis capítulo 4 y capítulo 5, porque ahí hay detalles que nos ayudan a nosotros a aprender cómo el Señor nos quiere ayudar en medio de conflicto de familia o conflicto de circunstancias de la vida. No dejemos que el conflicto nos separe del Señor, pero que nos guíe a caminar con Dios. Gracias por estar con nosotros en este episodio del estudio bíblico cronológico, hablando sobre Caín, Abel y el drama familiar. Sean bendecidos en el nombre de Jesús.